Hoy es un día para conmemorar porque tenemos 500 años de el fallecimiento de Cuauhtémoc, y bueno, medio siglo no es poquito, ¿verdad? Y digo conmemoración ya en el sentido que ustedes conocen de hablar de conmemoración, que es recordar, traer a la memoria, ¿no? Conmemorar no significa festejar. No sé si alguno lo festeje, pero los aniversarios luctuosos creo que no se festejan, se conmemoran. Entonces, por eso hablamos de una conmemoración. Y algo que me llamó mucho la atención de este personaje que le llaman el joven abuelo, es que de acuerdo a algunas fuentes, como cédulas reales que se hicieron posteriormente para cuestiones administrativas, pues este personaje habría nacido en 1502. Entonces, imagínense qué tan joven era. Yo tenía la idea que tendría unos 24, 25 años cuando, bueno, pues fue lo de la caída de México Tenochtitlan, pero de acuerdo a esta nueva información, pues no, habría tenido entonces unos 19 años, muy, muy, muy chavito, lo cual me deja muy sorprendida y que digo, bueno, pues con razón se fue ahí en las canoas, ¿no? Digo, no podemos juzgarlo por eso. Si yo a mi edad yo también hubiera huido, de hecho yo me hubiera echado a correr, ¿no? Y él, de hecho, nos echó a correr pues de inmediato. Obviamente estuvo mucho, mucho tiempo resistiendo y bueno, si ya al final, ya cuando ya no había nada que hacer, sí se va con sus principales en una canoa y con su joven esposa. Y bueno, ahí ya es apresado y es cuando le dice a Cortés que pues tome el puñal que tiene en el cinto y que lo mate, ¿no? Conocemos esa historia, pero imagínense un joven de 19, ay, no, más o menos como la edad de los niños héroes más grandes, ¿no? Como Juan Escutia, como Juan de la Barrera, aunque ellos creo que tenían 20 añitos, bueno, muy joven de todas maneras. Aunque para esa sociedad, pues ya ellos ya tenían ahí, bueno, pues les educaban desde muy chicos con la guerra, ¿no? Entonces eran unos grandes guerreros y si él había ido al Calmeca, pues también sabía, cuestiones políticas, ¿no? A esa corta edad. Entonces, bueno, me dejó muy sorprendida porque yo pensé que, bueno, también con la cronología anterior, y bueno, esto la nueva información que les comento la vi en un artículo que salió en La Jornada de Felipe Ávila, entonces ahí lo pueden buscar. Y bueno, de verdad les digo, me dejó muy sorprendida porque yo pensaba que entonces cuando había muerto, pues tendría unos 28 años, ¿no? 28 o casi 29, y pues no, resulta que 22, 23 años, entonces, ay, ser ahorcado así en una ceiba, ¿no? Porque pues ya para entonces decía Cortés que ya lo había traicionado. Bueno, en ese momento cuando lo captura, ya ven que bueno, ahí le reconoce su valentía, la defensa que hizo de su ciudad y le dice, obviamente, pues no te voy a matar, ¿no? 3 años y medio después, cuando se van a esta región de las Cibueras, porque pues la Nueva España se apoyó en la estructura que ya tenían los mexicas, ¿no? Entonces, para eso lo necesitaban, para una cuestión organizativa, pero pues después hubo indicios como que iba a haber una revuelta por allá. Entonces decía Cortés que sospechaba que pues uno de las principales cabecillas por ahí escondidas pues era Cuauhtémoc, ¿no? Se le hace una especie de interrogatorio, juicio, algo así, pero pues realmente dicen es algo sumario porque pues lo que él dice que no había sido verdad, que solamente pues había platicado con algunas personas, que no era cierto, que si hubiera sido cierto lo diría, porque ellos pues sí estaban educados muy en alto honor de decir, pues la verdad, ¿no? Entonces, si él yo no lo hubiera dicho, pero aún así, pues no se le toma en cuenta. Entonces, de todas formas, pues ya estaba condenado, ¿no? A morir de esa manera. Entonces, imagínense morir a esa edad. Bueno, terrible. Pero hoy se cumplen 500 años y no quería dejar pasar la fecha, entonces por eso, pues hablar un poquito, pues de este joven abuelo, que bueno, ya a esa edad, digo, ya ni para abuelo ni para papá, aunque bueno, algunos papás sí podrán ser como de esa edad, pero bueno, nuestro joven antepasado. Y ya sé que hay mucha polémica también en cuanto a esto y algunas cosas que hacían los mexicas, pero bueno, sí, que si eran gandallas los mexicas, pero ya también he comentado, ¿no? Porque ahora ya también hay quienes los quieren poner como que, ay, no, ya eran los peores villanos de la historia y bueno, tampoco, ¿no? Si eran gandallas, pero luego dicen es que ya todos los odiaban por los sacrificios humanos. Y los sacrificios era una cosmovisión compartida no solamente de los mexicas, sino de muchos de los pueblos sobre todo en este valle central. Y entonces no era por eso, porque cuando hacían también sacrificios, incluso también se sacrificaban a los mismos mexicas, eran de todos lados. Y pues otros pueblos también lo hacían, y no eran tantos, eran en fechas especiales y no era tanta la carnicería, no era una cuestión religiosa para ellos.
pero lo que sí se quejaban otros pueblos, y eso es verdad, es de que hacían abusos los recaudadores de estos tributos que les exigían, pues a veces más de la cuenta, más bien muchas veces más de la cuenta, y pues en este sentido sí eran gandallas, ¿no? Esto que estaban ahí sojuzgando a otros pueblos. No obstante, pues de todas formas es de reconocer, y lo reconocieron los mismos españoles, pues esta grandeza que tuvo México Tenochtitlan. Incluso cuando ya capturan a Cuauhtémoc, después de que había salido en estas canoas y que le dice a Cortés que lo mate, pues Cortés le dice, reconozco la defensa que has hecho de tu ciudad, tu valentía, y que realmente también ahí dice Cortés que no hubiera querido tener que destruir Tenochtitlan porque era grandiosa, eran pues unos edificios bellísimos, quedan restos, pero obviamente no se ha de comparar a lo que vieron ellos, pero decía, bueno, pues como no se rendían, pues ni modo, ¿no? Entonces ya, y después empieza una total destrucción por ahí, y ya sobre esos cimientos pues se hacen otras cosas, sin embargo, pues todavía tenemos varios restos y vestigios de lo que fue, ¿no? Y bueno, aquí en esta imagen pues tengo atrás de mí el cerrito del Tepeyac con un teocalli que actualmente pues ahora ya lo conocemos como la iglesia del Cerrito, Tonantzin Guadalupe, ¿no? Bueno, esta parte de la laguna, que ya no es laguna, pero bueno, pues cómo han cambiado las cosas en medio siglo, obviamente mucho, pero pues recordamos a este personaje, ¿no? Digo, al joven abuelo, muy, muy jovencito, que en un día como hoy, 28 de febrero, pero de 1525, pues digamos que pasó a mejor vida, no sabemos si mejor vida, pero pasó a otro plano y no sabemos si todavía esté en ese otro plano y pues esté siendo testigo de esta conmemoración, pero aquí pues lo dejamos. Hasta luego.